¿Por quién vas a votar? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende a Viajar by CATM. El día de hoy nos acompaña una persona muy importante, Cristian. Cristian tiene un background bastante interesante en el turismo y bueno, muchas gracias por acompañarnos, Cristian. ¿Qué tal, Pipe? ¿Cómo estás? ¿Cómo va Tiempo, todo? por fin nos podemos ver en Sí, persona. de hace tiempo. Sí, muchos viajes me imagino. Sí, sí, sí. Sí, Ahí pero andamos bueno, corriendo. qué bueno, qué chévere. Y bueno, me gustaría iniciar por el principio, aunque suene un poco redundante, pero sí, empecemos por cómo nace tu proyecto, el de los viajes. ¿Cómo es esa historia de cómo nace tu proyecto? ¿Cómo decides pasar y basar esto en tu estilo de vida, en tu día a día, en vivir del contenido? Porque pues todos sabemos que Claro, es un claro. trabajo y es un trabajo bastante Sí, difícil es y sí, es una dedicarle. dedicación importante. Y a lo mejor muchas personas tienen mucho desconocimiento de, venga, cuando uno va iniciando, realmente a veces cuando Ujú, uno está iniciando, inicia con recursos limitados, ujú. Con con ingresos muy cero poco. pollitos, con... Sí, entonces iniciemos desde ese primer punto, cómo llegas a la conclusión de quiero crear contenido, por qué, enfocado un poco hacia viajes, también Ok, un poco ok. hacia Colombia, entonces cuéntanos un poco. Bueno, este proyecto inició más o menos en el año 2019, ¿cierto? Pues ahí yo estaba trabajando en un campo petrolero, yo soy ingeniero mecánico. Hoy en día pues ya no me dedico a eso desde pandemia. Y todo empezó como que por un despecho, por decirlo así. Entonces empecé a viajar. Yo trabajaba 14 días y descansaba 7 días. Entonces en esos 7 días aprovechaba para viajar y conocer diferentes lugares. Allí empezó como esa chispita como a querer, no sé, mostrar todos esos lugares que uno visitaba para contagiar pues a la gente, a inspirarlos a que también se dieran el paso a conocer estos lugares. Y bueno, mientras trabajaba allá, ya llegó, después llegó pandemia, sacaron a todo el mundo de allá y fue algo como que ya después de pandemia la gente necesitaba salir, necesitaba conocer varios lugares. Y bueno, más o menos así empezó, por querer mostrar los destinos, los lugares, Colombia especialmente, que tiene unos lugares increíbles. Y bueno, para que se animen a conocerlos. ¿Cuál fue ese primer lugar o destino que tú dijiste, lo tengo que mostrar? Recuerdo mucho uno que es el de la Bocatoma en Villeta, Cundinamarca, que uno va como, es una experiencia que uno va como en los rieles de un tren y va como en un carrito, que es algo artesanal, Ok. sí, pero bueno, ahí uno va y mientras alguien va como dándole pedal, llega uno a la cascada, se baña y se devuelve. Entonces ahí empezó como todo el tema. A los 8 días que subí como ese contenido, unos compañeros de la universidad fueron a ese lugar y me dijeron que había sido por eso, entonces eso me motivó muchísimo más. Sí. Wow. ¿Y qué crees después de esa primera toma, ese primer viaje, qué crees que te hizo conectar con tu público hoy en día? ¿Qué es lo que te hace conectar? Siento yo que es la forma en cómo mostramos el lugar, ¿cierto? Lo inicial es como que por lo visual, por eso pues tener como un equipo para hacerlo es muy bueno, muy necesario a veces. Aunque uno puede empezar con la cámara del celular tranquilamente, pero siento que el tema de lo visual, el tema de lo paisaje, vende muchísimo, ¿cierto? Más aparte también la forma en que uno cuenta las historias, los lugares, también cómo se involucra el tema de la cultura, el tema pues de la experiencia más que todo. Y, y un poco también, ¿por qué Colombia? O sea, ¿porque pudiste haberlo expandido? ¿Es un tema más, pues, geolocalización o un tema más de, sí, o un tema más de presupuesto? ¿Qué crees que te motivó puntualmente a geolocalización Colombia? Bueno, iniciando ahorita, ya me quedan solo como 4 o 5 departamentos por conocer en Colombia. Ah, wow. He recorrido bastante Colombia también y pues ahí es donde uno dice, Colombia tiene de todo, tiene montañas, tiene ríos, tiene paisajes increíbles que no tenemos que envidiarle a otro país. Tenemos la Amazonía, tenemos el Pacífico, tenemos el Caribe, tenemos, mejor dicho, tenemos una riqueza grandísima a nivel turístico que realmente vale mucho la pena conocer. Y pues estoy enamorado de Colombia, es mi casa, es de donde nací, entonces por eso también quiero mostrarlo no solo en Colombia, sino a nivel internacional, mundial. Qué interesante. ¿Crees que los colombianos realmente conocemos nuestro país? No mucho, siento yo que muchas de las personas se van es por lo típico, lo que es Medellín, Bogotá, Cartagena Nos salimos de ahí. sí, o San Andrés
Y vacaciones allá, o Melgar, en este caso, pues estando cerca a Bogotá, que tenemos infinidad de cascadas alrededor, a tan solo 2, 3 horas, que realmente vale la pena conocer. Y a nivel nacional, pues tenemos muchos lugares que realmente eh, son desconocidos para la gente porque como que falta promoción de estos lugares o a veces no nos tomamos como el tiempo de investigar qué otros lugares hay aparte de los típicos, ¿no? Ok. ¿Qué destino te ha hecho sentir orgulloso de Colombia? Uno de ellos es Caño Cristales, que siento yo que es un lugar magnífico donde hay como toda una experiencia de aventura, de caminata, de paisajismo sobre todo, que es cuando cae el sol en ese río con esa planta que está ahí, es hermoso realmente. Conocer la cultura, conocer todo lo que hay detrás pues de lo que ha sido también el tema del conflicto en esta zona que hoy en día pues ya se puede visitar. ¿Y qué tan costoso es? Porque Caño Cristales lo escuchamos mucho, Ujú. o sea, realmente no puede tener más marketing Caño Sí, total. Cristales, pero las frecuencias aéreas son con Satena, son pues de revisarlas, Ujú. de un tema local, la logística no es tan fácil, inclusive tú tienes que tener cuidado, inclusive si tienes que usar cierto tipo de repelentes y Claro, claro. desodorantes cuando vas a la zona, entonces esas variables, ¿qué tan importantes son y qué costo puede tener el destino de llegar a Caño Cristales? Siento yo que al ser un destino como este, que tiende a ser un poco, entre comillas, exclusivo, pero siento que hoy en día es más fácil visitarlo. De hecho, ya es posible visitarlo por vía terrestre, ¿cierto? Por Villavicencio, Vista Hermosa y llega a la Macarena. Hay agencias que también se encargan en eso, pero sin duda lo más cómodo es ir en vuelo, ir en avión y Mm. pues puede ser un poco costoso, pero pues no tan algo exorbitante que sea impagable, pues. Siento yo que Lo es vale. algo accesible y vale la pena pagar porque es una experiencia única y es uno de los lugares más emblemáticos de Colombia. Bueno, y ahora sí le hablamos un poco a ese turista internacional, a ese norteamericano, al europeo que viene. Bueno, todos son muy diferentes, ¿no? Claro, claro. Son totalmente diferentes. Pero, ¿cuál sería esa ruta auténtica que tú le darías de Colombia? Porque es que en Colombia, pues nosotros tenemos un potencial enorme. Sabemos que tenemos, como tú lo mencionabas, tenemos Caribe, De tenemos todo. Amazonas, tenemos absolutamente todo. Pero hay unos temas todavía que dificultan el turista internacional. Claro. Señalización, seguridad. ¿Cómo le hablamos a un turista internacional para que pueda tener una ruta segura y no tan compleja? Que pueda viajar de una manera como, ¿qué ruta le dirías? Tú puedes hacer estos tres destinos en 10 días fácil y no se te va a complicar para nada. Claro, saliéndonos pues de lo común, ¿cierto? Sí, 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 correcto. diría el Amazonas es un lugar impresionante, realmente una gran diversidad. Hay viajes muy cómodos allá, de hecho allá hay tours y paquetes específicos en los cuales uno puede ir 4, desde 3, 5 días, está bien para conocer el Amazonas, hasta uno se puede hospedar en un lugar en medio de una laguna que se llama Lago Piraña y es muy bonito porque uno pues estoy quedando en un lago rodeado de caimanes y eso, pero pues todo es muy seguro, realmente todo es muy seguro. El acceso allá solo es por avión, pero realmente es fácil acceder a ese lugar. También en temas de costos, no es tan costoso como la gente piensa. Otro lugar hermoso que es el Pacífico colombiano, que es Nuquí, Bahía Solano, Bahía Málaga, que también hacen como temporada de ballenas. También ese destino puede estar uno fácilmente 3 días y disfrutar de lo que es el lugar, pues Que se aplica de junio hasta septiembre, nomás. sí, Sí, de julio hasta octubre hasta más o octubre, menos, sí, sí. más o menos, que es la temporada Sí, donde se de pueden ver los ballenas. cetáceos, sí. Ujú. Ok. Ese es como un lugar chévere. Hay otro que también me gustaría conectarlo, que sería como el Casanare, que hay un safari llanero para conocer lo que es la fauna que hay en ese lugar, las aves, por medio de una cabalgata, atravesando ríos, atravesando selva. Hemos dicho, es una experiencia que vale la pena. Y el otro es el lado del Meta, que también es el tema llanero, lo que es la gastronomía, lo que son las cascadas, los deportes extremos que hay en este lugar, como el Cañón del Güejar, por ejemplo. Y sin duda alguna, La Guajira para tener un concepto diferente de playa de Colombia y del Caribe. ¿Tú sientes que Colombia está bien vendida internacionalmente? Porque es que a veces uno se va como con la Mm, percepción de, uno ve lo de ProColombia, que el video que hicieron fue muy interesante, mm. de Colombia es el país más visitado por animales, o sea, un video así súper interesante, pero cuando uno se va más allá
a preguntarle al viajero internacional, venga, ¿cómo llegó a Colombia? ¿Qué sabe? Uno ve otra realidad desafortunadamente que es ese viajero que vio a través de Netflix, de una narconovela, que Ujú, Colombia tenía que venir a ver el tour de Pablo Escobar. Se totalmente. encuentra que la persona vio por TikTok, que entonces son esos temas que uno dice, venga, ¿qué tan bien vendida está Colombia y si realmente ese mensaje de Pro Colombia realmente es el que le está llegando al usuario del día a día? Claro, claro. Sí, pues normalmente deberíamos promocionarlo de la buena manera, los paisajes que tenemos, la riqueza gastronómica, cultural y la diversidad tan grande que hay como en este sentido, la historia también que tenemos y pues tristemente todas estas películas, todas estas series es lo que se expande mucho más internacionalmente. Hace, haría falta un poco más de promoción o por qué no crear películas que involucren ese tipo de paisajes, Total. hablando lo bueno y no lo malo, lo de los narcos, ¿cierto? Hacer más documentales, mostrarle como ese tipo de cosas al extranjero y lo que realmente puede venir a conseguir acá, que no es el tema pues del narco. Y mezclándolo un poco, ¿cuál sería la diferencia entre Colombia y Latinoamérica? Porque tenemos similitudes, ¿no? O sea, tenemos similitudes con un Costa Rica, hay Ujú. similitudes, Con México. con México, realmente tenemos similitudes. La gastronomía puede variar, pero digamos que en Ujú. paisajes hay muchas cosas en las que tenemos similitudes que encuentras en Colombia que no puedes encontrar en otros lugares de Latinoamérica. Siento yo que el tema del servicio y la amabilidad cuando alguien viene acá a Colombia, especialmente pues en Medellín, sobre todo en la zona de Antioquia, es impresionante cómo atienden a las personas, aunque es en todo Colombia, ¿no? O sea, todo Colombia el servicio es increíble, la amabilidad, la forma en que te reciben, como si estuvieras en casa. Hay mucha gente dispuesta a ayudarte en dado caso, no sé, estoy perdido, necesito esto, van y te indican y realmente ese es un gran diferencial, siento yo, y a nivel pues de turismo, las experiencias que tenemos en Colombia, no muchas se tienen en otros países, y también pues el tema del clima, el tema de las estaciones que pues no está presente acá, pero tenemos toda la diversidad por por la geolocalización que tenemos. No, y los costos, ¿no? O sea, Ujú. nuestra moneda que Sí, está, está tristemente es un poco devaluada, pero devaluada. es una Ajá, ventaja que para el para el internacional. internacional, Ujú. una persona que viene con 1.000, 1.500 dólares se puede pegar Uf, fácil un viaje fácilmente, bien fácilmente. interesante, por lo menos a tres Ujú. ciudades. Entonces, Sí, total, la devaluación de la moneda también ayuda muchísimo y es una ventaja bastante, que tenemos competitiva realmente. realmente. Entonces, sí, sí es. ¿Qué destinos consideras tú que están subvalorados en Colombia? ¿Qué destinos? Sé que mencionaste Casanare, pero ¿cuáles tendrías como tu top 2 o 3 de destinos que esos destinos tienen mucho potencial y la gente como que ni siquiera habla de ellos, ni Sí. siquiera... Uno de esos es en el Guainía, que son los cerros de Mavicure. Oh, sí, sí, Es un sí. Súper viral. destino, sí, es un destino muy, muy bonito, muy viral también en redes sociales, pero por eso mismo es que a la gente le da miedo ir a este lugar, porque por la ubicación que tiene en Colombia piensan que es inseguro, pero es todo lo contrario. Yo fui y fácilmente pudimos recorrer todo de noche, de día. Realmente es un destino muy seguro. También hay guías muy preparados en el lugar para recibir tanto turista nacional como turista internacional. Hay también pues muchas cosas que realmente validar de ese destino. Los paisajes son increíbles, la comida, la gente, todo está súper bien preparado. Y otro es el Bichada. Siento que el Bichada le hace falta un poco más de promoción para traer gente pues, del extranjero que puedan visitar ese lugar, porque realmente es igual que el Guainía. Tiene unos paisajes increíbles, ríos, mejor dicho, tiene de todos. Son como los dos lugares. Sí, el tema es que también hay lugares que son, pues, no es tan fácil llegar. Por Claro, ejemplo, claro. a mí el río Güejar me parece interesante, Ujú. pero la logística de llegada, yo digo, uy, para alguien internacional creo que no es tan fácil. O sea, Ok. yo investigué, digamos que fui con mi familia, vimos cómo llegar, o sea, pero nos tomó un poco de Un tiempo poco de de tiempo. geolocalizarnos, cómo llegar, Claro, claro. con qué compañía contratar, digamos que el servicio de rafting. Entonces un poco, y es que hoy nos encontramos no con que haya poca información, sino estamos en un momento donde hay exceso de información. Claro, claro. Entonces uno realmente no sabe, venga, cuál información
Es la información real. refinada, que me sirva, que realmente Totalmente, sea precisa. Y también a veces las personas no hacen las cosas de mala intención, ¿no? Porque es total. que lo que viviste hace 2 o 3 años puede que ya no aplique. Sí, que ya Entonces sea ya es información que diferente. es totalmente diferente y Ujú. no es que la gente lo haga, venga, De mal. porque yo quiero hacerle un mal a otra persona. No, pues realmente es que Sí, las cosas, entonces esa información precisa y detallada es muy importante. Entonces yo creo que eso también es algo que nos afecta muchísimo y total. es esa logística de llegar al destino, con ese refinamiento de datos todavía creo que, digamos que es un fenómeno por todo lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial y con Claro, claro. el exceso de información. Y hablemos un poco de lo instagramiable versus lo memorable. Hay destinos que tienen como esa característica de, bueno, se vuelven súper virales, Ujú. tienen esa característica de todo el mundo quiere ir a tomarse la foto allá. Tener la exclusividad. Pero, ¿qué destinos a ti se te han grabado en la memoria? Que tú digas dos experiencias que te hayan quedado en la memoria, no tanto por la foto de Instagram o por el video que uno pueda grabar, sino por esa experiencia que uno dice, esto es tan único que me puedo morir en paz con esta experiencia que viví. Bueno, Nuquí Chocó es uno de esos lugares. Es un lugar hermoso, paradisíaco, donde uno puede descansar fácilmente y donde hoy en día no es como un turismo masivo, sino van pocas personas, ¿cierto? Hacia el lado de Guachalito, ahí fácilmente uno puede descansar, relajarse en la playa y no va a haber ruidos, no va a haber ese, como ese tema masivo de que hay mucha gente o mucho ruido, muchas cosas, no para nada. Otro que ya es un poco que a uno lo choca un poco culturalmente, pero para bien, siento yo, que es Providencia, que prácticamente no parece que es Colombia, porque realmente es otro mundo, ¿cierto? Providencia, que es hacia el lado de San Andrés. Y es una isla pequeña, pero con una cultura muy agradable, algo combinada entre lo que es Colombia, em, lo que es hacia estos países del Caribe, que es como Curazao, como algo parecido, ¿cierto? El idioma es también diferente, yo sé un idioma que es como la combinación entre el inglés y el español. Y realmente se siente como si uno estuviera en otro país, pero culturalmente es muy bueno, Qué muy bueno. interesante. Sí. Y un poco, ¿qué contenido crees que conecta más? ¿Conecta más el contenido emocional, el aspiracional? ¿Cuál crees que conecta más? ¿O el polémico? Bueno, siento yo que el emocional siempre va a conectar de inicio con todo, porque tú al ver una imagen de un atardecer en, no sé, una montaña de Colombia, sientes una emoción también de querer estar en ese lugar. Eso inicialmente pues atrae, ¿cierto? Em, lo emocional es lo que siempre uno lo lleva a querer investigar más del destino, a querer hacer las reservas en esos lugares. Ya el tema polémico siento que no aplica si polemizamos un destino. Fácilmente hay gente que va a decir, no, no quiero ir porque pues allá hay eso, allá pasó eso, allá están haciendo eso. Que le haga más Entonces, un daño sí, que siento yo que se le hace un más un beneficio. daño que cualquier cosa, que no sé, polémica que robaron a alguien, pero no fue así, por vistas o algo así, pero pues ya la gente toma la perspectiva que es inseguro y cuando no es así, ¿cierto? Claro. Entonces el emotivo, sí. Y un poco uniendo esto a tu contenido, lo que haces, sé que viajas en grupo, tienes mucho esto de viajar en grupo, que es también muy interesante. Uno a veces se siente como más cómodo viajando Ujú. en grupo, aunque también están los que viajan solos y les gusta más viajar así, que también está bien. Pero de esas experiencias que has viajado en grupo, ¿cuáles han sido las mejores y las peores? ¿Has tenido una experiencia no tan positiva? Porque es que viajar en grupo, a veces las personas, yo siento que no entienden muy bien lo que es viajar en grupo. Claro, claro. Cuando estás con personas, eh, digamos que son conocidas, que llevas un recorrido, no tiene que ser necesariamente familia, Ujú. pero si ya lo conoces de hace 5 o 6 años, pues digamos que tú ya sabes un poco cómo se comporta esta persona, sus gustos, su Totalmente. personalidad. Entonces, cuando vas con personas totalmente nuevas, Desconocidas es... es un mundo nuevo, son Ujú. personas que realmente tienen sus gustos, tienen su comportamiento, tienen pues, su Totalmente. personalidad muy lo que son ellos. Entonces, eso le puede pasar a uno que uno, pues yo que he viajado en grupo, digo, a veces hay cosas que uno dice, es como muy complicado, Total. inclusive con la familia de uno lidiar con tantas personalidades y con tantos gustos diferentes. Sí, totalmente. Entonces, ¿cuál ha sido ese mejor viaje que has tenido en grupo y ese no tan bueno, si te ha pasado algo así? Sí, bueno, realmente la mayoría de los viajes que he hecho grupalmente han sido muy buenos.
El avistamiento de ballenas es uno de esos de los más especiales que la gente conecta mucho al ver las ballenas, al ver ese gran animal y cumplir ese sueño. Siento yo que todos se conectan con esa misma energía y pues se logra pues un gran viaje, ¿cierto? En todo caso, pues también es cierto que la personalidad de diferentes personas es distinta y no todo el mundo tiene los mismos gustos. Cuando uno viaja en grupo hay una persona que de pronto se retrasa un poco más que otra. Total. Sí, cosas como esas creo que a algunos les puede llegar a incomodar, pero siento que si uno organiza bien el viaje en grupo para medir los tiempos y tener en cuenta esos retrasos, todo sale súper bien. Hacemos el cañón del Güejar, ha sido experiencia súper bien y hay mucha gente que viaja sola. De hecho, son la mayoría mujeres las que viajan. Necesitamos Sí. hombres que viajen a conocer Son más las mujeres. mujeres las que Sí, son más las sí, mujeres que sí, viajan sí, solas, ¿no? sí, 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 Interesantemente, es un poco sorprendente, pero sí, sí, son sí, más las mujeres que se animan exactamente. a viajar solas. Ujú. Y eso que pues en Colombia tenemos todo ese, como Sí, ese mito de que es súper inseguro y pues no podemos decir no, que somos Suiza, no lo total, no. somos, pero o sea, uno puede viajar desde que uno esté en lugares correctos, desde que no esté como necesariamente, eso puede ser un poco difícil de decirlo, pero desde que uno no esté como metido en temas muy complicados, en la noche, en la droga, puede Ujú. Claro, claro, que uno no esté tan expuesto a ese tipo de situaciones, totalmente. entendiendo que pues tenemos una realidad de país en Latinoamérica, eso no solo pasa en Colombia, porque pues a veces un poco se ve el tema de Colombia es muy inseguro y Ujú. demás. Latinoamérica, desde México para abajo, es No es bastante inseguro, las total. ciudades principales son Como inseguras. quien dice no dar papaya, pues. En Barcelona, mi hermana vive en Barcelona, la han Ahí es inseguro, robado, ¿no? hay personas, o sea, realmente ciudad grande generalmente tiene Se abre como estas así. complicaciones de Total, seguridad. total. Ojalá no las tuviéramos, pero pues es una Es realidad una realidad. de lo que tenemos. Hablando un poco del Güejar que lo acabas de mencionar, nosotros cuando lo vivimos también una duda que nos quedó es, nosotros cuando estamos haciendo el tema del rafting, vamos así en kilómetro 5 puede ser, no sé, me estoy inventando Sí. cualquier cosa, porque son 16 kilómetros más o menos, 17, sí. 17 kilómetros, entonces vamos kilómetro 5 y la persona que nos está asesorando dice como, o sea, se le ve una cara, el man con una cara blanca, pálida pared, nos dice como, no, es que veo a dos personas que no están siguiendo las instrucciones y yo siento que nos va a tocar parar. Entonces yo, pues, nosotros, si gusta, pues, díganos qué hacemos y nosotros, pues, remamos más duro o compensamos a estas dos personas que no quieren remar. Entonces el señor, así como ya se veía que el man estaba que se vomitaba de los nervios, dice, no, es que la semana pasada se murió una chica acá. Y nosotros, pues, esto que Claro. nos dicen no nos ayuda en mucho. Sí, O sí, sí, sea, no, no. decirnos esto no nos ayuda, sino Claro. pues, ¿qué hacemos? Entonces, un poco así, cuando uno va a internet y Ve, ve toda la información, es como hay personas que han fallecido ahí, desafortunadamente. claro. ¿Qué les puedes decir a las personas que quieren viajar? ¿Qué tan seguro es? Eh, ¿Qué les puedes decir en general? Claro que sí. Bueno, el lugar es muy seguro en cuanto a temas de conflicto. Hace muchos años ya se liberó este destino. Hace pocos, gracias pues, a las redes sociales, siento que también fui un poco culpable por haber mostrado como este lugar, pero la verdad es maravilloso. En Correcto. cuanto al tema que tú me dices, ¿qué tan seguro es hacer la actividad? Siento yo que es muy segura, de hecho, dependiendo de la compañía con la que se hace. ¿Cierto? También en la época en la que se hace, porque hay días donde llueve muchísimo, 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 y ahí es cuando los operadores como deben tomar la responsabilidad de decir, no, hoy no podemos salir porque realmente el río está muy, muy alto, ¿cierto? La verdad, en los 360 días del año se puede hacer, pero dependemos pues es un poco más del clima, ¿cierto? Dependemos del operador. La mayoría de operadores antes de salir nos hacen una inducción. Siempre debe ir todo el mundo con su chaleco salvavidas, tiene que ir con su casco, con esta indumentaria pues para hacer la experiencia y vivirla de la mejor manera. Hay que seguir todos los que están dentro de la balsa tienen que seguir todas las instrucciones del guía, porque si hay uno, dos o tres, como tú lo comentabas, existe el riesgo de que pronto pues o se voltee la balsa o pues bueno, pase algo, pero realmente es muy, muy seguro el lugar. Yo he ido ya 17 veces a este lugar, he vivido Wow. esta experiencia todo ese tiempo con grupos, nunca nos ha pasado nada por seguir las reglas. Muchas veces
por las compañías por vender más, qué es lo que ha pasado. Realmente, si uno se pone como a investigar mucho más, es porque las compañías han viajado, digamos, el cupo es para 6, meten 8 en la esta para vender más. Y en un momento donde el río está muy arriba, entonces es algo que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Claro. Muchas veces también no va un guía calificado, pero son personas que de pronto, bueno, me acordé de otra que pasó, que falleció fue porque vinieron de otros lugares a hacer la experiencia sin indumentaria, sin nada de eso. Entonces, todo este tema pues le crea una mala fama al destino, pero es realmente muy seguro, realmente es muy seguro el lugar y si uno lo hace con los locales, con los que están allá, con los que saben, todo va muy bien. Cristian, ¿cuál crees que es la responsabilidad de los Key Opinion Leaders o influencers, como los llaman, en el recomendar experiencias? Porque hay un sentido de responsabilidad cuando uno recomienda algo, Claro, ¿no? claro, O sea, uno indudablemente cuando uno está dando como un sello de garantía porque las personas te siguen, porque confían en ti al final, confían. confían en lo que dice Cristian, en sus recomendaciones. Entonces, más allá de pensar, no, es que esta persona habló esto y me dijo esto y ya, pues no, detrás de lo que uno dice cuando Claro, uno claro. tiene una audiencia de medio millón de seguidores, es Ujú. como, bueno, lo que yo digo puede impactar, así sea el 1% Claro, de medio millón de personas, sí, total. entonces sí hay cierto tipo de responsabilidad. ¿Qué revisas tú antes de recomendar un destino? ¿Cómo manejas ese tema de recomendaciones? ¿Sientes que algunos influenciadores sí simplemente recomiendan por ganar plata y simplemente por algún patrocinio? ¿Sientes que eso pasa hoy en día? Sí, de hecho, desde que empezó todo este auge de los creadores de contenido, ha pasado, ¿cierto? Pero hay una gran responsabilidad no solo pues en los influenciadores y creadores de contenido, sino en todo el mundo en lo que se publica, ¿cierto? Más a los quienes tienen una audiencia mucho más grande y antes de recomendar un lugar, pues uno va, vive la experiencia, nota que es seguro, nota que es confiable con esas personas, de que siempre haya un seguro de viaje, porque eso es Total. súper importante. Una empresa que no viaje con seguro, pues ya es confiar. Asimismo que pues se sigan todas las leyes, todas las reglas, todo lo que necesita pues cada destino necesariamente, ¿cierto? Pues hay una compañía que de pronto, y no sé, le gusta saltarse ciertos pasos para ganar más dinero o para hacer el tour más económico, pero ahí es cuando fallan los errores y ahí es cuando hay que desconfiar. Pero realmente eso es lo que se verifica siempre, que sea una compañía segura, que sea pues también un lugar seguro, que tengan pues todos los permisos, que tengan todo el tema de seguridad para que las personas puedan ir y pues estén muy cómodas en este lugar. Sí, claro. Verificar Ujú. RNT, Todo eso, vivirla, sí, es algo que uno súper debería necesario. sí o sí hacer. Desafortunadamente hay algunos influencers que no Que lo no lo hacen hacen, y sí. simplemente pues por un pago podrían dar una recomendación que puede terminar en Sí, algo sí, sí, lesivo para las personas. totalmente. ¿Cuáles son los principales errores al viajar a Colombia? ¿Cuáles dirías que tú son esos principales o consejos que tú le darías a ese viajero que viene a Colombia para que optimice su tiempo, para que no gaste plata, para que no vaya a lugares que a lo mejor puede que sean interesantes, Ujú. pero podría optimizar su tiempo en otro lugar? En otro lugar. Sí, bueno, yo siento que esto va a depender de los gustos. Si alguien extranjero viene y quiere montaña, pues muy seguramente va a investigar muchísimo de lo que son los nevados, lo que es todo este tema de trekking, ¿no? En esas zonas. Pero especialmente si uno viene enfocado a querer conocer algo en específico, buscar y asesorarse de la mejor manera cuántos días realmente necesito para visitar ese lugar. Pasa que de pronto no, voy a ir a Caño Cristales y voy en día y medio y de ahí ya, pero no, es un lugar que necesita mínimo 3 días para Total. conocer muy bien el lugar, ¿cierto? Asimismo hay que investigar bien el tema de las conectividades, de los vuelos, tener todo eso muy claro, siento yo, también si es en lo posible darse un día libre en todo el itinerario para por si llueve o si esa actividad no la puedo hacer por X o Y motivo, al día siguiente la puedo como compensar, ¿cierto? Pero inicialmente es eso, asesorarse muy bien, investigar bastante de esos lugares que quieres visitar para pues no llevarse después sorpresas de que voy al Amazonas en 2 días y no conocí nada. Sí, o fui a ver ballenas y solo fui un día y no pude hacer el avistamiento.
es todo ese tema. Es lo que definitivamente es la diferencia de viajar con un experto o viajar por cuenta propia. Totalmente, Yo, sí. yo, yo he vivido la experiencia, pues obviamente Mm, lo he hecho y pues, yo amo la tecnología, estoy pues muy de la mano con, inclusive con el tema de la inteligencia artificial, pero a veces hay cosas que uno realmente desconoce por más de que uno diga, sí, venga, claro, tengo internet, tengo total. comentarios, tengo... Porque si uno ve cada pedacito del viaje, por ejemplo, vámonos a hoteles puntualmente, uno dice... Venga, yo a un hotel, voy a Booking, voy a TripAdvisor, veo los comentarios y listo. Sí. Cuando uno va a Booking y mira las fotos de Booking y hay un montón de variables que uno no sabe, la ubicación del Sí, hotel, cuando uno, las fotos de Booking a veces son muy bonitas, sí, a pero veces. cuando uno llega es una cosa diferente. Total. Entonces hay una cantidad de variables que uno dice, no, pues yo, pues 2 minutos, 1 minuto, TripAdvisor, Booking y listo, salgo. En teoría, pues eso sería como lo más sencillo, Lo más fácil. pero sí, uno se lleva unas, a mí me han pasado innumerables Totalmente. cosas y teniendo, digamos que un conocimiento previo bastante fuerte y también siendo viajero como constante, también me han pasado cosas que yo digo, wow, y en los vuelos, yo creo que tú también lo has vivido, con las Totalmente. conexiones aéreas es un tema Sí. muy complicado, Sí. muy, pero muy complicado las conexiones, si necesitas visa o no necesitas visa, si Mm, necesitas fiebre amarilla, o sea, la cantidad de variables en vuelos y la cantidad de vuelos que se pierden, la persona dice, no, pues sí, relativamente compro un tiquete, compro este y hotel, ya. exacto, y ya. Sí. Sí, no, he Eh, visto varios casos en TikTok, de hecho, como que no, llegué aquí y no me dejaron entrar porque necesitaba visa para ir a Marruecos. sí. Y perdí el vuelo porque ChatGPT me dijo que no necesitaba visa. Entonces, he visto muchos casos así, no confiarse en ChatGPT para hacer sus itinerarios, más bien contactar una agencia de viajes de confianza que ya tenga la experiencia, que te sepa asesorar muy bien, porque si dejo todo en manos de ChatGPT, pasa lo de la muchacha y ahí perdí todo el viaje, perdí mis vacaciones, perdí la plata, perdí las reservas y pues ni modos, ¿no? Entonces, pierde el vuelo, pierde el Las hotel, la reservas, el reserva. tiempo, La mayoría de reservas que hacen las personas son no reembolsables, no cancelables, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, ya cuando la persona me llama, yo lo lamento mucho, pero es que no hay poder humano, no hay nada que hacer. Se nada que pierde la hacer. plata, se pierde el tiempo. Entonces, ese tipo de cosas pueden crear unas fricciones muy importantes y a Totalmente. veces uno no se está gastando 500.000 pesos en un Sí, viaje. no. No, 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 a veces, y más si es Entonces, un viaje muy largo, muy se está largo es gastando. plata. Entonces es una inversión que uno sí debería pensar muy bien o debería pensarlo 2 veces. Venga, yo cómo quiero vivir esta experiencia, quiero vivirla optimizada, quiero vivir tranquilo, yo quiero, entendiendo que cada uno tiene su presupuesto, ¿no? Hay personas que Claro, tienen claro. presupuesto muy largo, otras personas tienen un presupuesto Mm, limitado, pues, normal, pero hay para todos los gustos, para todas las maneras y para eso hay expertos en cada área, hay cada área. expertos en tecnología, hay expertos en viajes, hay expertos, entonces precisamente Totalmente. por eso uno debería apoyarse en un experto antes de Sí, llegar a tomar una de sí. estas. Uno se ahorra mucho dinero asesorándose mejor. Sí, 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 total. Bueno, Cristian, llegamos a la última sección del programa. En este es básicamente unas preguntas cortas donde nos dices tus preferencias Ok, ok. y bueno, entonces, playa o montaña, Playa, me gusta más la mucho playa. más. Sí. Caribe o Pacífico, El Pacífico. Bogotá, Medellín o Cartagena. Uf, me la puso difícil. Pues dejaría dos, Bogotá, Medellín, pero Bogotá, me iría por Bogotá. Un destino para ir en pareja. Un destino colombiano, Sí, sí, colombiano. para ir en pareja. Siento que si son extremos de experiencia, el Guajar es muy bueno, el Cañón del Río Guape, la temporada de inicio de año es excelentísimo. Ya si quieren algo mucho más tranquilo, Providencia sería increíble también porque es muy calmado. Un destino para ir con amigos. Con amigos, de fiesta, de todo esto, podría ser, pues, si nos salimos de lo común, sería Necoclí, en Antioquia, que hay De un Coclí. lugar muy bonito que es hay varios como hostels al lado de la playa. Ahí hay uno muy bonito también. Se me va un poco el nombre, pero realmente es un destino donde uno puede tener buena fiesta. Hacia el lado de Huachaca, hay varios hostales como el Río Hostel, el Viajero. Bueno, todos esos lugares que donde hay una buena fiesta, uno puede ir con buenos amigos. Chévere. Un destino para desconectarse. Desconectarse, sin duda, Nuquí Chocó es de los más hermosos para eso. Para desconectarse. ¿Cuál es la comida más rica que has probado viajando? A mí me gusta mucho la comida de mar.
y en Providencia probé un muy buen pescado, delicioso. Un destino que repetirías 1000 veces. El Güejar es uno de esos, Mil- pero si ya Ya va a ser la salimos de ahí, 17, te queda todavía. 17 y cada vez Y que voy contando. realmente lo disfruto muchísimo. Y el Guape también es hermoso, el Amazonas, es que Colombia tiene De todo. tantos destinos, pero serían esos, sí. Y un destino que todavía tienes pendiente. Pendiente, bueno, tengo pendiente esos 5 departamentos, que es el Cauca, que es Sucre por el lado del norte de Colombia, Córdoba, Córdoba sin duda creo que sería como el destino hacia el lado de Isla Fuerte y el Rincón del Mar, que también he visto que es increíble. Bueno, bueno, bien interesante. Y acá para terminar, un poco pegándonos al tren que estamos y que estamos a 3 días de tomar una decisión a nivel político. Dos cosas que yo creo que también son muy importantes es, digamos que la seguridad a nivel Sí, turismo es algo muy totalmente, importante para el viajero, para el que está. totalmente. Si fueras ministro de turismo, ¿en qué te enfocarías para mejorar la seguridad? ¿En qué me enfocaría? Haría, pues bueno, primero sería como un tema de educación, enfocaría un poco hacia ese lado, a los guías, a los que están allí pendientes de todo el tema. Y realmente pues el tema de la seguridad es crear como unas rutas en las cuales haya más vigilancia, hayan más, puede ser presencia de las autoridades pues en Colombia, como lo es el ejército, como es la policía. De esa forma pues podemos dar un poco más de seguridad en estos lugares, ¿no? Siento que lo enfocaría con ese lado. Y sí, crear como la promoción también de eso que se está haciendo para que pues la gente vea que es más seguro viajar así. Qué bueno. ¿Por quién vas a votar? Por Sergio ¿Secreto? Fajardo. Ah, bueno, no, no fue No, secreto. si voy más de Ya, sí, frente de ahí. pronto Sergio Fajardo. Sí. Sí, por ahí te viene una entrevista. Sí, Y ahorita voy ya. para allá, de hecho. Sí, vas para allá. Sí, Ah, bueno. Bueno, veremos cómo nos va el domingo. de una, de Bueno, una. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo y espero verte pronto. Listo. Muchas gracias. Chao.